Ha llegado el momento de repasar esos titulares que han ido marcando la actualidad tanto nacional como internacional, y para eso hoy nos acompañan Dolores Serrat, bienvenida. Hola, muchas gracias por estar aquí una vez más, una semana más. Y también Ana Fernández, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver cuál es el primero de esos temas que nos ocupan hoy. ¿Abandonarán las monjas clarisas la Iglesia Católica? El Mundo. Las monjas clarisas de Belorado, que elaboran las trufas más cotizadas, abandonan la Iglesia Católica. ¿O no lo harán? El País. Monjas clarisas de Belorado, no nos vamos de la Iglesia, os lo iremos explicando. Entonces, ¿qué está pasando? ABC. Continúa la expectación ante el convento de las clarisas de Belorado. Diario de Burgos. La pérdida del albergue de Derio detonó los problemas de las clarisas de Belorado. Público. Sigue el culebrón de las clarisas de Belorado. Un no nos vamos, una cuenta de Instagram y el arzobispo de Burgos. Los obispos median en el problema. El País. Los obispos animan a las monjas clarisas de Belorado que no estén conformes a que expresen su postura en libertad de conciencia. Vida Nueva Digital. Las clarisas cismáticas de Belorado al ataque. Francisco no nos puede descomulgar porque no es papa, es hereje. ¿Qué hay detrás de este culebrón? ¿Es un problema de fe o de dinero? ¿Quién es el obispo descomulgado que se encierra con las clarisas herejes? Quizá nuestros invitados nos lo aclaren. Pues vaya situación que han generado las monjas clarisas. Hablamos de ello con nuestras invitadas. Dolores, ¿qué opinas de este tema? Bueno, en primer lugar yo diría la palabra sorpresa, ¿no?, que es la que más han pronunciado los vecinos de Belorado, ¿no?, que tenían un convento de unas monjas que se habían hecho famosas por su repostería y que por lo tanto estaba muy integrado en el municipio, y casi por sorpresa y de la noche a la mañana pues se encuentran con una noticia que les lleva a que se encuentren la verja del convento cerrada con ese letrero de propiedad particular. Si uno lee un poco qué es lo que ha pasado, lo que se da cuenta son de tres cosas. Una, en primer lugar, una situación de una deuda contraída por las monjas que les lleva a una situación de desesperanza, de preocupación y de agobio. Una deuda que contraen cuando deciden comprar el monasterio de Orduña a cambio de vender el albergue o el monasterio de Derio. Ellas lo que dicen es que eso ocurre en el año 2020, entregan 100.000 euros para la compra de ese monasterio y se comprometen a pagar 1,2 millones de euros más pensando en la venta del albergue de Derio. Para poder vender este bien tenían que pedir permiso al Papa y el Papa tenía que solicitar el voto, lo que llaman el voto, el permiso al obispo, en este caso de Vizcaya, que es donde está. Las monjas dicen que ellas lo han hecho y que no les han contestado y que eso los ha llevado a esta situación económica de desesperanza, que durante un tiempo han intentado pagar la deuda trabajando más, haciendo más repostería, pero evidentemente las deudas las incurren. Primera cuestión. La segunda cuestión, un oportunista. Evidentemente ahí es donde entra en juego el líder de lo que se conoce como la Pía Unión de San Pablo, que esa es una institución creada al margen de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, de hecho, la ha bautizado como secta, que está presidida y liderada por un señor que es un obispo, que está excomulgado desde 2019, pero que esa Pía Unión la creó en el año 2005 como una institución para fines de culto, de caridad y de apoyo social. Ese obispo parece que fue proclamado obispo, unos dicen que estaba vinculado con el Palmar de Troya, él eso lo ha negado, pero parece que está vinculado con Monseñor Lefebvre, que también fue excomulgado, pero que la Iglesia Católica tiene considerada como sexta, pero él sigue siendo obispo excomulgado, pero no se le ha quitado la dignidad. Y esta persona se ofrece como testaferro para sufragar la situación económica de las monjas. Y la tercera pata
es que uno se da cuenta que por mucho que uno esté dedicado a la oración, no está exento ni de la manipulación, ni de la extorsión, ni de las ansias de poder, ni de cometer errores. Y parece que ahí la tercera pata es la posición de la abadesa, de la madre superiora de ese convento, que se le acababa el mandato precisamente, me parece que el día 16 de mayo ya no se podía presentar a la reelección, y parece que tenía voluntad de querer, y es la que ha tomado la decisión. De ahí que ahora el trabajo de los obispos sea intentar hablar con todas y cada una de esas 16 monjas que parece que están implicadas en los hechos y que no sabemos cómo acabará. Pero lo que sí yo me hago una pregunta, y es cómo es posible que todo ese entramado que se viene cociendo desde hace tiempo y desde hace años coge a todo el mundo por sorpresa, y sobre todo coge por sorpresa tanto al obispo de Burgos como al obispo de Bilbao, como al obispo, que son, yo creo que son los dos implicados en este momento. Pero creo que las tres patas del conflicto están ahí, y los más sorprendidos y posiblemente los más preocupados e indignados son los vecinos de Belorado. Señora Fernández. Bueno, lo ha explicado muy bien ya Dolores. Yo, como decía uno de los titulares, me parece un culebrón. La verdad es que el poco seguimiento que he hecho de este asunto, porque ya te digo que me parecía una cosa como muy extraña, tiene que ver, pues bien, con los temas patrimoniales, pero tiene que ver también con cuál es la opinión de la abadesa. No sabemos si el resto de las monjas están todas de acuerdo o no, por lo que han dicho o insinuado el arzobispado de Burgos, que van a hablar con cada una de ellas, a ver si tienen la misma opinión que la abadesa, que es la que ha emitido ese comunicado, en el que, hombre, llamar hereje al Papa me parece muy fuerte, la verdad, y en ese sentido, pues claro, si está por medio el tema del dinero y el tema de una compraventa y demás, pues yo no sé si eso va a resultar realmente en algo. Lo que sí que también me parece muy, bueno, extraño, ¿no?, de que hayan recalado bajo el manto de este señor que se dice obispo, que fue excomulgado, como bien han dicho, en el año 19, y que, bueno, yo por lo que vi el otro día en una foto, no recuerdo dónde vi la foto del falso obispo, o obispo, lo que él se quiera llamar, pues es que está muy bien tratado, ¿no? Le estaba llevando una camarera dentro de su casa vestida conforme a camarera, señora que hace las labores del hogar con su delantal, etcétera, etcétera. Le estaba llevando el café o la bebida que fuera, y al lado tenía otro señor que también le estaba haciendo sus funciones. Entonces, no sé si eso indica que vive muy bien o no, yo no lo conozco, digo simplemente lo que vi en esa foto, pero sí que tiene pinta, como bien dice la Iglesia, de secta, ¿no?, por lo menos. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues lo que he leído también es que las hermanas clarisas de allí de Orduna han dicho que les dicen: si os habéis ido de la Iglesia, ¿cómo es que queréis comprar algo que es patrimonio de la Iglesia, no? Por eso digo que lo veo un poco enrevesado el asunto, como para que tenga una solución fácil, sobre todo si no recapacitan y continúan en la senda que han iniciado bajo el auspicio de este señor, ¿no?, del de la secta. Claro, porque recordemos que este obispo, sus creencias sobre Pío XII, explícanos un poco, Dolores, ese contexto, por favor. Bueno, lo primero, que yo no soy experta en temas canónicos y tengo que basarme un poco en lo que he leído, pero sí que parece que este obispo lo que defiende es que la Iglesia tiene que volver a los ritos anteriores, y él se remonta a cómo eran los ritos de la Iglesia católica hasta la muerte de Pío XII, y no reconoce a ningún papa posterior a Pío XII, empezando por las vestiduras e empezando también por las formas del rito de la Iglesia y de la propia misa, donde se obliga al sacerdote a arrodillarse antes de entrar a la entrada del presbiterio y a la salida del presbiterio desde la misa, es decir, en una vista de la religión, siguiendo las normas anteriores y el no reconocimiento de
los papas. Sí que sorprende que las monjas, que al fin y al cabo llevan muchos años, ¿no?, siguiendo a la Iglesia Católica y a su propia evolución, de la noche a la mañana pues decidan dar ese paso atrás. Y como bien se está planteando, esa es una decisión unipersonal de la hermana, apoyada en esta persona que dice que les va a ayudar en resolver su problema de fondo, que es el problema económico, o simplemente pues hay otro tipo de ideas en el fondo, pero las propias hermanas han dicho que se seguirán explicando y tendremos que ver la posición de los obispos y qué es lo que va a pasar. Una cuestión en el tema de lo de la propiedad de los inmuebles. El tema es que en las órdenes clericales no forman parte los bienes de lo que es la Iglesia Católica, son patrimonio de ellas, y ahí también hay una discusión. Si ellas eran las propietarias, la orden de las clarisas es la propietaria y por lo tanto tiene derecho a poderlo vender, y otra cosa es que tenga que pedir permiso, o si son propiedad de la Iglesia. Y ahí yo sí que no tengo opinión más fundada que lo que he leído, la contradicción en la que parece que entran las dos partes. Pero verdaderamente sí que visto desde fuera se puede ver como un culebrón. Sí que es verdad que eso genera pues un problema de imagen en la Iglesia Católica, porque supone pues un enfrentamiento entre una orden religiosa muy asentada y los obispos y el Papa. Y entre medio pues esta persona que evidentemente se está pues beneficiando, ¿no?, de la defensa de sus creencias, porque lo que sí parece es que tiene muchos adeptos que le financian, porque de algún sitio sale el dinero. Y es verdad que esa imagen antigua de esa casa barroca con un mayordomo, además me parece que el mayordomo era oriental, se veía en esa foto, y una criada sirviéndolo, queda como muy remontándonos casi a principios del siglo pasado, ¿no? Porque además también obliga a las vestiduras antiguas, obliga a sus curas a llevar la tonsura, en fin, es como un paso atrás. Pero ¿dónde llegará el conflicto? No lo sé, vamos a ver cómo reaccionan. Me parece que de las 16 monjas hay una que ya ha abandonado el convento de Belorado, con lo cual sí que demuestra que quizás no todas están tan de acuerdo, y ya veremos qué es lo que pasará. Y las últimas noticias es que ellas dicen que no abandonan la Iglesia Católica, pero tampoco han aclarado nada más. Claro, y yo creo que hasta ahí podemos leer. Es que además, bueno, las monjas también tienen voto de obediencia y hay las propias leyes internas de lo que son las órdenes. También me llama la atención que han abierto una cuenta de Instagram para que es una orden de clausura, ¿no?, si no me equivoco. Sí, en principio sí. Pues fíjate, cuando dedicadas a la oración y a la fabricación de repostería para sobrevivir. Que sigue siendo una orden de clausura. Es curioso. Sin ser orden de clausura, a mí también me resultó sorprendente ver la cuenta de Instagram que habían abierto las monjas, ¿no? Porque, en fin, no sé exactamente si la han abierto, imagino que sí, para explicar un poco este asunto, pero también podían haber utilizado otro método. Pues si realmente están de acuerdo con las ideas tan retrógradas de este señor obispo, la verdad es que es una contradicción absoluta, ¿no?, como ahora se ponen tan al día en la utilización, en este caso, de las redes sociales, cuando es gente que, o al menos el pensamiento al sitio al que están recurriendo, pues es un pensamiento pues absolutamente retrógrado, no han evolucionado en absoluto, ¿no?, como estábamos comentando, porque ya no solo les parece o no les gusta el actual Papa Francisco, sino que no les gustan los últimos papas en los últimos 40 años, con lo cual, como digo, están retrocediendo pues a una época muy atrasada, ¿no? Pero es que la propia Pía Unión de San Pablo tiene redes sociales, o sea que, y el propio obispo líder de esa Pía Unión se manifiesta también a través de las redes sociales. Yo creo que las monjas, una vez dado este paso en la desesperación, van a utilizar cualquier médico para intentar que la gente entienda su postura, pero no sé si lo van a tener fácil. Las propias monjas clarisas de aquí de Zaragoza se escandalizaban un poco cuando conocieron esta situación, y el tema de las redes, claro, cuando se celebró el Concilio Vaticano pues no existían todavía, ¿no?
En fin, yo creo que eso continuará y todavía, por lo menos que yo sepa, no se ha pronunciado el Papa y de momento está en manos de los obispos y supongo que está abierta una investigación. Con el tiempo veremos cómo acaba el culebrón. Pues seguiremos pendientes de qué ocurre con las monjas clarisas, si salen, si no, si se quedan con quién, qué ocurre con ese obispo, pero tenemos otros temas que nos ocupan hoy.